Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. La guerra en Ucrania ha servido de punto final para muchas cosas. Supone la conclusión de más de 30 años de paz y tranquilidad en Europa desde que implosionó el bloque del Este. Algo menos si partimos de las guerras yugoslavas de los años 90. Da igual, escojamos una fecha u otra. El hecho es que hasta hace poco más de 3 meses en Europa se hablaba de muchas cosas, pero no de guerra precisamente. Se hablaba, por ejemplo, muy a menudo, por cierto, de cambio climático. El continente se había convertido en el abanderado de la lucha contra el calentamiento global y en el campeón de la descarbonización y las energías renovables. En las sucesivas cumbres climáticas, muchas de ellas, por cierto, celebradas en Europa, la última tuvo lugar en Glasgow en noviembre del año pasado, celebradas siempre con bombo y platillo, el clima parecía ser el único problema de los europeos, que se permitían incluso el lujo de mirar con desdén y superioridad moral a otros países del mundo cuya agenda medioambiental no era tan ambiciosa. Bien, pues esto se ha acabado. Hemos entrado en un nuevo tiempo que viene marcado por la inseguridad energética y la competencia feroz por los recursos. Podríamos pensar que será algo devastador para el clima, ya que los objetivos climáticos que se han ido trazando durante décadas se sacrificarán ahora en aras de la seguridad de suministro. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Habida cuenta de los parvos resultados que han arrojado los esfuerzos climáticos de los últimos 20 o 30 años, dar un giro a la política energética europea por otra que se aleje de las soflamas utópicas que la han conformado hasta ahora, pues podría incluso ser bueno para el clima. Se ha impuesto, en definitiva, un regreso al realismo en distintos apartados. En el militar, por ejemplo, los países europeos han redescubierto, muy a su pesar, la vieja máxima de Thomas Jefferson, aquella que decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. El mundo es un lugar peligroso y hay que estar preparado para defenderse. En el ámbito energético, los mismos líderes que se daban golpes en el pecho durante las cumbres climáticas, mientras anunciaban descarbonizaciones express para el año 2050, incluso antes, algunos hablaban de descarbonizar ya para la década de 2030, se han encontrado con que el suministro seguro de energía es algo más importante que la huella de carbono. Han comprobado también que su dependencia del gas y del petróleo importados es mucho mayor de la que creían. Esto, como decía, desencadenará cambios en varios ámbitos. En el político, eso por supuesto, pero también en el energético. Las políticas climáticas tendrán que reformularse desde cero en los próximos años, abandonando el maximalismo que las ha caracterizado hasta ahora y, sobre todo, abandonando el pensamiento Alicia, que es así que lo ha caracterizado, por lo menos desde el final de la Guerra Fría. Habrá resistencias, eso es indiscutible, pero ya no se trata de elegir una opción u otra. Se trata de sobrevivir en un mundo convulso en el que la energía es un campo de batalla como cualquier otro. Unos días después de que Rusia invadiese Ucrania, creo que fueron 4 o 5 días, fue a finales de febrero o principios de marzo, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU publicó su última evaluación sobre los impactos del calentamiento global. Vamos, esto lo hace de manera regular y tocaba hacerlo ese día. Los medios de comunicación hicieron todo lo posible para seleccionar, como hacen siempre, los escenarios más terribles de este informe. Pero no importaba demasiado ya. El estallido de la guerra mantuvo el informe fuera de la primera plana de los periódicos. Los directores, que en otras ocasiones seleccionaban estas noticias sobre los horrores del cambio climático para colocarlos bien visibles en portada, pues esta vez se decantaron por llevar los temas de Ucrania que despertaban algo más de interés entre la opinión pública, y el que estaba leyendo periódicos durante la última semana de febrero y la primera de marzo lo que esperaba era que le explicasen lo que estaba ocurriendo en Ucrania, que a muchos europeos y americanos les pilló aquello de nuevas. No sabían muy bien qué era lo que estaba pasando, porque no todo el mundo escucha la contracrónica. Aquí sí os mantuve debidamente informados y no todo el mundo sigue la actualidad ucraniana o la actualidad rusa. Bien, pues eso es lo que sucedió,
que salió el informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU y apenas tuvo eco. Los titulares estaban reservados para la guerra y sobre todo para sus consecuencias inmediatas, que en Europa eran de tipo energético, porque Rusia es el principal proveedor de gas natural del continente y uno de sus principales proveedores de petróleo. Bien, han pasado ya más de 3 meses de aquello, estamos ya bien metidos en el mes de junio y se ha esfumado la idea de que esto duraría poco y pronto volveríamos a la normalidad. Comentaba ayer que en principio se pensó en un fin de semana, luego en una semana, luego como mucho un mes, que más tarde, más temprano se tendría que rendir Ucrania. En ningún momento se barajó, sobre todo al principio. Yo fui el primero que no barajé que no contemplaba que los ucranianos pudiesen resistir, porque el ejército ruso, bueno, al menos en aquel entonces le teníamos en muy alta estima. Nos podía parecer mal lo que estaba haciendo, que a mí me parecía mal y me lo sigue pareciendo, pero considerábamos que era una apisonadora incontenible. Bien, se ha demostrado después de 3 meses que tal vez sea una apisonadora, pero no en muy buen estado. Le faltan algunas piezas por engrasar y no es desde luego incontenible. Bien, pues como no ha sucedido lo que creo que todo el mundo pensaba que iba a suceder, salvo algunos que sí conocían más a fondo los problemas del ejército ruso y en sí del régimen de Vladimir Putin, el resto pensamos que esto sería pues poco menos que una China, que nos encontrábamos finales de febrero, principios de marzo y que luego todo volvería a la normalidad. Pero no, lo de Ucrania va para largo y la cuestión de la seguridad energética en Europa se ha convertido en la principal preocupación de la Unión Europea. Algo que seguramente les irrita porque estaban con el chip instalado en la cumbre del clima de Glasgow, que fue en noviembre del año pasado, recordémoslo, y claro, andaban con esta historia del clima, las emisiones, el ver el modo en el que consumimos menos y gastamos menos y nos compramos un vehículo eléctrico y todas estas cosas y cerramos centrales nucleares a pesar de que no emiten CO2 y cerramos centrales de carbón y las sustituimos por parques eólicos y todo además haciéndose muy rápido. Creo que fue en enero cuando hice un programa sobre la última de las ocurrencias, que era conseguir el cero neto de emisiones para el año 2035 aproximadamente, que estaban apuntando algunos. Bien, eso era la discusión internacional en aquel momento. En las 3 décadas que han sucedido al final de la Guerra Fría, que terminó con el fin de la Unión Soviética, oficialmente en 1991, aunque realmente terminó un poco antes, ya con la caída del muro de Berlín, la estabilidad política en todo el mundo y el fácil acceso a la energía nos han llevado a olvidar o a tenerlo presente pero minusvalorar lo importante que es el acceso a energía abundante y barata para mantener nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Consumimos muchísima energía, podríamos consumir menos, pero eso significaría que viviríamos peor y creo que a nadie en su sano juicio por lo menos, es decir, que sea una anacoreta, ¿no? Y quiera esconderse en una cueva y comer lombrices y frutos del bosque, una persona normal, quiero decir, nadie quiere vivir peor de lo que vivían sus padres o vivir peor de lo que vivía uno mismo hace solo 3 meses. Bien, pues esto es posible gracias a que hemos tenido acceso a mucha energía a un precio razonable. La preocupación por el cambio climático y el impulso que se dio sobre todo en Europa a las energías renovables llevó a muchos a subestimar lo dependientes que somos en Europa de los combustibles fósiles, pero no solo en Europa, por supuesto también en el resto del mundo, pero aquí sí que se había subestimado muchísimo. La idea era poco menos que se podría cambiar en cuestión de no meses, pero sí unos pocos años y cerrar por completo, ahí están los informes, especialmente organizaciones ecologistas. De aquí a 2040 se puede perfectamente, no daré nombres porque están todos en Internet. Estaban diciendo que de aquí a 2040 se podían cerrar todas las centrales nucleares de carbón, de ciclo combinado y confiar exclusivamente en centrales fotovoltaicas y en parques eólicos. Eso está escrito, ¿eh? No me estoy inventando absolutamente nada, además con fechas francamente recientes, ¿eh? Como el caso de 2040 que está ahí a la vuelta de la esquina. Bien, esto en Europa era una miopía absoluta, incapaces por completo, y no solo ya los europeos de a pie, que esos bastante tienen o tenemos con ir pasando el día a día, sino la Comisión, los gobiernos nacionales, las instituciones en general. Pero la realidad es que el acceso al petróleo,
al gas, al carbón, a pesar de todos estos cuentos que nos contaban y que todavía, a pesar de todo, nos siguen contando ecologistas y políticos de que podemos prescindir de estos combustibles fósiles casi cuando queramos. La realidad es que seguimos dependiendo muchísimo del petróleo, el gas y el carbón. Sigue determinando el destino de la economía europea, por supuesto, y de todas las economías del planeta. 2 décadas de preocupación por el CO2, de fundamentalismo carbónico y miles de millones de euros que se han destinado a la transición energética no han cambiado esta realidad y no la han cambiado un ápice. El cambio climático irrumpió en la agenda mundial justo cuando la Guerra Fría estaba tocando ya su fin, a finales de los años 80, principios de los años 90. Una amenaza existencial, que era la del holocausto nuclear, desaparecía y aparecía otra, claro. Nunca podemos estar sin nuestra ración de miedo. Para gran parte de la comunidad internacional, especialmente para las Naciones Unidas y sus múltiples agencias, el cambio climático se convirtió en mucho más que un simple problema medioambiental. Les daba una oportunidad de hacer política, que es a lo que se ha dedicado siempre la ONU. No le demos muchas vueltas, esa es la realidad. Cuando se creó el marco para la acción climática, esto fue a principios de los años 90, este marco se basó en un patrón propio de la época de la Guerra Fría. Los acuerdos, por ejemplo, de control de armas que firmaban los estadounidenses y los soviéticos, se convirtieron en el modelo de cooperación global sobre el cambio climático. Lo que decía antes, cambiaron la amenaza del holocausto nuclear al holocausto climático. Las superpotencias en los años 70 u 80 firmaban tratados para ir reduciendo de manera gradual su número de cabezas nucleares. Los estadounidenses decían, vamos, podemos reducir tanto nuestro arsenal. Los soviéticos pues ofrecían algo parecido, lo firmaban y en principio pues iban poco a poco desarmándose, porque además tener tantas armas nucleares operativas no es que ya constituyese un peligro, que por supuesto, sino que más eran bastante caras de mantener, y tanto estadounidenses como soviéticos pues veían que si la guerra tampoco iba a estallar mañana, no era cuestión de tener miles y miles y miles y miles de cabezas nucleares listas para ser disparadas. Pero esta era, digamos, la lógica de la época de la Guerra Fría. Cuando entramos en la guerra climática o el holocausto climático, se copió exactamente el patrón. En este caso, lo que han hecho las superpotencias o las potencias o los países es comprometerse a reducir emisiones en una cantidad, después de negociaciones larguísimas. El primer acuerdo importante data de los años 90, el primero por lo menos que proponía límites vinculantes a las emisiones. Fue el Protocolo de Kioto, que se firmó a finales de 1997 en la ciudad de Kioto, en Japón. Bien, este protocolo estaba muerto desde el momento en que nació, porque el Senado de Estados Unidos rechazó sus términos, incluso antes de que finalizasen las negociaciones. Pero es que no solo se opuso Estados Unidos. También declinaron participar en aquello países como China o como la India, que estaban en pleno despegue para desarrollarse y no querían comprometer ese desarrollo, reduciendo su consumo de energía u optando por energías más ineficientes y más caras, como eran en aquel momento la energía eólica a finales de los 90 o la energía solar. La energía fotovoltaica en el año 97 era directamente prohibitiva. Hoy, efectivamente, ha bajado muchísimo de precio y no gracias a los políticos, precisamente. Las metas ambiciosas y los compromisos no vinculantes, ya digo, los vínculos que estableció el Kioto no sirvieron para nada, así que han ido a simples declaraciones de intenciones, se convirtieron en lo habitual ya en la primera década del siglo. Al igual que con otras iniciativas de Naciones Unidas que surgieron entre finales de los 90 y principios de este siglo, qué sé yo, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el propósito que tenían era principalmente concienciar y no tanto hacer, porque hacer no podían. Las conferencias climáticas que se celebran anualmente de Naciones Unidas, amplificadas por los medios de comunicación en todo el mundo. Aquí celebramos una en 2019, justo antes de la pandemia en Madrid, y se armó la de San Quintín. Yo no recuerdo algo parecido en Madrid de haberlo visto en mi vida, vamos, de gente para arriba, para abajo, policías. La ciudad quedó completamente empapelada en propaganda ecologista. La verdad es que me sorprendió, no pensé que moviera
hubiese tanto una conferencia de estas, que empezaron, por cierto, en el 95, casi saliendo en un breve de la prensa y concediéndole los informativos de televisión apenas unos segundos, pero ya para 2019 se habían convertido en el espectáculo que pudimos ver aquí y que, por cierto, tuvieron que patrocinar todas las empresas nacionales, por lo menos las grandes, las del IBEX, porque el gobierno se encargó de pasar el cestillo. Bien, pues todas estas conferencias climáticas, ya digo, amplificadas por televisiones y por periódicos, se fueron convirtiendo en un teatrillo donde se representaba la agenda utópica del movimiento ecologista mundial. Ya sabéis, lo de hay que limitar el calentamiento a 1,5 grados, como si ellos dispusiésemos de un termostato en el planeta como el que tenemos en el salón de casa. 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, decían. Hay que cambiar a un modelo exclusivamente de energía renovable, no ya en Europa, o que se lo puede pagar, o en Norteamérica, sino en todo el mundo. Hay que ir hacia la agricultura orgánica, prohibir los transgénicos y hay que, sobre todo, transferir miles de millones de dólares de los países ricos a los países pobres, o mejor dicho, de los gobiernos de los países ricos a los gobiernos de los países pobres para ir adaptándose. Todos decían que sí en aquel momento, pero nadie hacía nada, o en el mejor de los casos, nadie se ponía muy en serio con lo que habían acordado. En esto hay un dato que llama la atención y que debería poner un poco en evidencia a quienes tienen esta fe del carbonero en estas conferencias. El hecho es que la intensidad de carbono del sistema energético mundial cayó más rápido en los 30 años previos a la primera gran conferencia climática de la ONU, que se celebró en 1995 en Berlín, que en los 20 y tantos años que le han sucedido, casi 30 años que le han sucedido. Bien, ¿esto cómo pudo suceder? Sin acuerdos de la ONU y sin grandes soflamas y sin grandes planes y sin protocolos de Kioto. ¿Cómo es posible? Pues eso sucedió como resultado del aumento de la eficiencia energética y de la expansión de la energía nuclear. Después de 1997, cuando se adoptó el protocolo de Kioto, las emisiones totales y per cápita aumentaron más rápido que antes. La capacidad de adaptarse al aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos también ha aumentado de manera significativa, como lo demuestra la continua disminución de las muertes relacionadas con eventos climáticos catastróficos, como sequías, huracanes, etc. Pero esto no se ha debido a ningún esfuerzo liderado por la ONU o por gobierno alguno para financiar planes climáticos. Por cierto, esfuerzo que al final nunca se ha materializado nada en serio. Esto se materializó, es decir, todas estas cosas buenas que han sucedido en el ámbito energético desde los años 80, han sido desde los años 70 más concretamente, han venido de otros lados. Lo que ha hecho que las personas de todo el mundo seamos más resistentes a extremos climáticos ha sido una mejor infraestructura, viviendas más seguras, es decir, el resultado del crecimiento económico impulsado por los combustibles fósiles baratos. Decir esto en ciertos ámbitos es directamente mentar a la bicha, es pura herejía. La competencia política, tecnológica y económica que caracterizó a la Guerra Fría, especialmente en los años 70 y principios de los 80, tuvo más éxito en la reducción de la intensidad de carbono de la economía global que todas las políticas climáticas desde entonces. La energía nuclear, de hecho, comenzó como un derivado de la carrera armamentística. El embargo petrolero del 73, una consecuencia de la guerra del Yom Kippur, una de estas guerras proxy de la Guerra Fría, alumbró 2 décadas de mejoras espectaculares en la eficiencia energética, de las cuales todos nos hemos beneficiado. La energía nuclear se extendió como la pólvora a partir de los 70, los vehículos redujeron notablemente su consumo y sus emisiones también, obviamente, una cosa y la otra van entrelazadas, y el gas natural fue sustituyendo al petróleo y al carbón como combustible de calefacción y como energía base para la generación eléctrica. Los paneles solares fotovoltaicos, que están tan de moda ahora, empezaron a desarrollarse durante la carrera espacial para mandar vehículos, satélites y demás, y su uso comenzó a finales de los 70 como símbolo de independencia energética. A escala mundial, la proporción de electricidad de fuentes limpias, es decir, energía nuclear, hidroeléctrica y otras renovables, alcanzó su punto máximo en 1993, no ahora, justo cuando acababa de terminar la Guerra Fría. La paz, la prosperidad y el acceso a abundantísima energía barata en los años posteriores a la Guerra Fría
lo que han hecho es reducir los incentivos para realizar grandes inversiones en seguridad energética. En una economía global, integrada, libre de conflictos, el mundo podía funcionar con gas ruso, petróleo de Oriente Medio, y desde hace unos años con paneles solares hechos en China. Bien, pues esto es lo que ha acabado de golpe además el día 24 de febrero. Buena parte de los políticos, periodistas, académicos y activistas climáticos están conmocionados por el regreso de la geopolítica energética y la escasez de combustibles fósiles. Para muchos, la guerra simplemente está brindando otra oportunidad para arremeter precisamente contra eso, contra el carbón, el petróleo y demás, contra los combustibles fósiles, y promovería de paso las energías renovables. Nos vienen diciendo desde el mes de marzo que Ucrania y el mundo arden porque nosotros ardemos, porque seguimos quemando cosas. Nos dicen también que un cambio inmediato, lo más rápido posible, a la energía solar y la eólica y a los vehículos eléctricos nos liberarían de la dependencia de dictadores como Vladimir Putin. Lo que olvidan mencionar es que la mayor parte de la producción mundial de paneles solares y baterías está controlada por otro dictador, que es el presidente de China, que es Xi Jinping, y que la obsesión europea por eliminar los combustibles fósiles y la energía nuclear ha aumentado en los últimos 30 años la dependencia del petróleo y del gas de Rusia. Las soluciones mágicas e irrealizables a corto plazo de los ecologistas no tienen en cuenta cosas como los cambios que se han producido, cambios sustantivos, en los últimos años. La dependencia de Europa del petróleo y del gas ruso es solo la punta del iceberg. La economía de energía renovable o la economía renovable en el mundo está atada a una cadena de suministro que como poco es problemática. Especialmente los paneles solares. Gran parte de los suministros y las baterías. Gran parte de los suministros mundiales de silicio, de litio, de tierras raras, fundamentales para este tipo de tecnología, dependen de China, donde además, como os decía antes, se fabrican la mayor parte de las placas solares. La idea de que la crisis podría resolverse rápidamente, instalando paneles solares y baterías chinas en lugar de petróleo y gas de Rusia, revela cómo nadie tiene en cuenta esto de cambiar una dependencia de otra dependencia, o mejor dicho, pasar de depender de un dictador a depender de otro dictador. En un momento en el que Occidente se vuelve a sentir amenazado, porque es que lo está, la cuestión de la seguridad energética no puede separarse de otra cuestión tan importante como con quién estamos haciendo negocios. Con la guerra en Ucrania, la nueva realidad ya es evidente para todos. Ya no vale de nada seguir tapándose los oídos y los ojos. Bueno, y de hecho han empezado a actuar de manera muy suave y sin que se note demasiado, pero cada vez va adquiriendo más volumen. Biden se ha olvidado rápido de los inconvenientes que veía en la extracción de gas y petróleo en Estados Unidos. Ha pedido, de hecho, que aumente de manera sustancial el procesamiento y el enriquecimiento de uranio. Este es un apartado, el del uranio, el del enriquecimiento de uranio, en el que Rusia es un proveedor importante. Ha invocado también la ley de producción de defensa para incrementar la producción nacional de tierras raras, que ahora importa de China. Lo mismo está sucediendo en Europa. El gran gasoducto transsahariano, que traería gas natural desde Nigeria, la costa del Golfo de Guinea, hasta la costa mediterránea de África, ha vuelto a la agenda, después de languidecer durante años porque los políticos europeos querían dejar de quemar gas. Veían que era algo que estaba de salida ya y que no tenía sentido invertir en este tipo de cosas. Países de Europa del Este, como Polonia, Rumanía o la República Checa, que durante mucho tiempo desconfiaron de depender del gas ruso y fueron ridiculizados por Alemania como paranoicos, recordémoslo, ahora quieren instalar centrales nucleares con tecnología estadounidense. Podrían haber obtenido esa tecnología de Alemania, si el país no hubiera desmantelado sus centrales y vendido sus activos de tecnología nuclear a Rosatom, que es una empresa rusa. Esto lo hizo durante la época de Merkel. En Asia también ha vuelto esta realpolitik energética. Corea del Sur, después de coquetear con la idea de prescindir de la energía nuclear, acaba de anunciar planes para instalar nuevas centrales, pues debido al incremento del precio de la electricidad, bueno, al coste que le está suponiendo la transición. En Japón, por primera vez desde el accidente nuclear de Fukushima en 2011, la mayoría de japoneses apoya los planes del gobierno para rearrancar los reactores del país.
Es muy probable que la política energética tras la invasión de Ucrania se base en imperativos de seguridad energética similares a los de la Guerra Fría. En respuesta a las dos crisis energéticas de los 70, la del 73 y la del 79, Estados Unidos, que dispone tanto de recursos fósiles como de sobrada capacidad tecnológica, invirtió en casi todas las fuentes de energía imaginables. Aceleró el desarrollo de las minas de carbón del oeste del país, construyó enlaces ferroviarios para llevar carbón a la costa este e invirtió enormes recursos en el desarrollo de la producción de petróleo y de gas no convencional. Esos recursos, esas inversiones empezaron a dar su fruto ya en la primera década del siglo. También realizó inversiones en el desarrollo de paneles solares, de turbinas eólicas y de tecnologías de eficiencia energética, como la iluminación de bajo consumo, las centrales de gas de ciclo combinado o los motores de inyección que hoy equipa cualquier vehículo. Francia, Suecia, Japón, España, que carecían por completo y que siguen careciendo de recursos fósiles, invirtieron en aquel entonces en energía nuclear. Prácticamente toda la planta nuclear en España está construida entre los años 70 y 80. Gran Bretaña vio que podía acceder a gas directamente delante de sus costas en el Mar del Norte y lo exploró a fondo para no tener que importarlo a Oriente Medio. Algo similar tendrá que suceder ahora cuando prima la seguridad de suministro sobre cualquier otra variable. Es probable que este renovado interés en asegurarse el combustible tenga un efecto significativo sobre las emisiones de carbono, más que el combustible, la energía. Esto se debe a que no se puede aumentar rápidamente la producción de petróleo y de gas. La mayor parte de los yacimientos de fácil acceso ya se han agotado. Los nuevos son más complejos de explotar y sus recursos más costosos de extraer. Esto obligará a fijarse de nuevo en la nuclear, cosa que ya está sucediendo, o a desarrollar sin cortapisas, por lo menos sin cortapisas medioambientales, los parques eólicos marinos. Lo mismo sucederá con la energía solar. Crecerá, eso es indiscutible. En España se ha disparado el autoconsumo. El otro día miraba, creo que fue el sábado a mediodía, y estaba proporcionando, era una hora de mucho sol, cierto es, y estamos en junio, pero estaba proporcionando los paneles solares algo así como el 30%, estaba atendiendo al 30% de la demanda. La potencia instalada se ha disparado. Eso sí, tratarán de fabricar los paneles aquí. Es probable que la crisis energética en la que nos hemos metido consiga mucho más por la descarbonización que las 28 cumbres climáticas que se han celebrado desde 1995. De forma un tanto irónica, centrarnos en el pragmatismo de la seguridad energética hará mucho más por la descarbonización que todo lo que han conseguido los ecologistas con soflamas, planes utópicos, catastrofismo a raudales y, en fin, prédicas milenaristas como las de Greta Thunberg. Hemos de volver a la realidad, no queda otra, y eso necesariamente es una buena noticia. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Daniel de Colombia, que vuelve con el tema de las elecciones del próximo día 19. Bueno, yo quería dar mi aporte con respecto al tema electoral aquí en Colombia. Quería empezar mencionando que yo soy de Medellín, pero por temas laborales me estoy moviendo mucho entre Bogotá y Medellín. Y particularmente pues digamos que vivir como la experiencia de estas elecciones como tan extrañas, porque en verdad creo que son las primeras elecciones donde no queda como el candidato del uribismo. Siempre ha sido pues ha sido bastante interesante. En particular quería hablar sobre cómo veo yo el declive de Federico y a qué razón se debe, ¿sí? En particular, ¿por qué? Porque Federico inicialmente parecía ser como el candidato que estaba como recogiendo mucho lo que aquí llamamos maquinaria, que es básicamente como todos los apoyos a nivel de partidos políticos. ¿Y qué pasa? Federico de todas maneras nunca ha sido un candidato que pueda, pues que haya sido como fuerte realmente a nivel de país. Si uno llega y mira, yo pues les quisiera como convenir a que miren en Wikipedia, buscan elecciones Colombia 2022 y pueden ver el mapa de cómo quedaron las elecciones, pues cómo quedaron las votaciones por departamentos en esta primera vuelta presidencial. Y es muy curioso porque básicamente solamente en Antioquia Federico logró tener mayoría. Y esto solamente es porque allá es donde lo conocían. En el resto del país realmente la gente sabía quién era, pero no lo veían como una persona como ni fiable ni nada, porque en realidad es un desconocido para el resto del país. Sin embargo, uno podría pensar que Rodolfo también tiene el mismo efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rodolfo básicamente por ejemplo yo que soy de Antioquia, jamás había escuchado hablar de ese señor. Pero
¿Qué pasa? En el momento en el que las encuestas muestran que cuál es el candidato que tendría más posibilidades de ganar contra Petro, resulta que Rodolfo es el que aparentemente tiene más posibilidades. Eso tiene sentido para mí porque yo viví parte de la alcaldía de Federico. Parte de las cosas que a mí no me gustaban de ese candidato, allá a nivel personal, es que ese hombre básicamente cuando estuvo de alcalde gastó demasiado dinero en todo lo que tenía que ver con publicidad hacia su persona. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de dedicarse como a trabajar y hacer, se dedicaba más era como a mostrar, lo que aquí llamaríamos un pantallero, ¿sí? Entonces, hasta cierto modo, pues digamos que la gente sí veía como algo, pero se veía como artificial. Entonces, no es como que generara como tanta empatía como para que lo del resto del país dijera como que, uy, venga, que es que Federico es el candidato, no. Sino que básicamente a la gente lo único que le interesaba era evitar que Petro quede, ¿sí? Y ahí es donde Rodolfo Hernández toma mucha fuerza y termina básicamente quitándole el puesto a Federico, excepto en Antioquia, donde efectivamente la gente sí lo conocía por la gestión que hizo como alcalde de Medellín. En perspectiva, ya viendo los resultados ya por afuera de Federico, sino los dos que quedaron, que son Petro y Rodolfo, es muy curioso ver también en los mapas cómo quedó repartido como las votaciones mayoritarias de Petro, que es en toda la periferia, que es justamente como todas las partes que estuvieron más, como se expuestas como a la parte de la guerra aquí en Colombia, porque pues digamos que ustedes o las personas alrededor del mundo posiblemente leen mucho de la guerra en Colombia, pero nosotros que estamos aquí, básicamente nuestra guerra en los últimos años, aunque haya sido de más de 50 años, no la vivimos tanto, por lo menos mi generación después de los 90 y así. Porque básicamente esa guerra se terminó viendo fue en las periferias, en lo que aquí mal llaman la Colombia profunda. Me parece un nombre muy feo, pero pues digamos que es el término que coloquialmente se usa. Y esta gente, pues básicamente siempre ha estado como muy relegada y ven en Petro esa oportunidad como de verse más representados. En cambio, la parte central, que es donde mayoritariamente ganó Rodolfo y Fico también, pues básicamente es lo que queda de las grandes ciudades, ¿cierto? La mayor población de Colombia está en esas ciudades. Son ciudades que básicamente no, pues nunca sufrieron como de una manera tan terrible el tema de la guerra y siempre han estado como desde este lado que yo llamo como más conservador de Colombia, ¿sí? Colombia a nivel externo siempre se ve como un país muy conservador, pero básicamente porque nos concentramos tanto en ciudades que ese, como se dice, bicho conservador se quedó como, o se fue como criando y generando como más personas que lo apoyan. Pero bueno, en particular, pues digamos que ya quería poner otro tema extra y es sobre el tema de Petro y Rodolfo ya para esta segunda vuelta. Yo como lo veo y como, pues digamos, con las personas que converso aquí, yo sinceramente creo que para esta segunda vuelta va a haber demasiado abstencionismo o, en su defecto, votos en blanco. Yo no estoy seguro en cuántos países se maneja el tema del voto en blanco, pero particularmente aquí tú puedes votar, en este caso vas a votar por tres candidatos, entre comillas. Los dos candidatos que son personas, ¿cierto? Petro y Rodolfo, y otro cuadradito que va a decir voto en blanco. Particularmente muchas de las encuestas posiblemente esta semana van a estar mostrando el resultado de toda la campaña sucia que se le ha montado alrededor de Rodolfo, porque, como de pronto algunos ya sabrán, él está siendo, él ya es imputado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que él ya en este momento está como en todo el tema, pues, como de la justicia, para poder esclarecer varios temas de corrupción en los que él de verdad ya se ve implicado. Esta semana en particular, los periodistas, pues que están, ustedes saben que los periodistas siempre están como metidos en todas estas cosas, ya han mostrado con muchos audios, mucha información, que posiblemente a nivel de opinión pública va a ser de que muchas personas que posiblemente veían en Rodolfo como la persona limpia, no es tan limpio, ¿cierto? Sino que también es un corrupto más. Y posiblemente con Rodolfo muchos de sus posibles votantes que inicialmente se vieron encantados pues como por todo el crecimiento que mostró al principio, posiblemente lo van a pensar un poco más. Y yo no creo que se vayan donde Petro. ¿Por qué? Porque de todas maneras Petro hasta cierto punto ya llegó como un techo. O sea, no es posible como que Petro realmente pueda sacar muchos más votos de los que ya sacó para la primera vuelta. Y si lo saca, pues digamos que porcentualmente no va a haber una diferencia. Pero lo que yo sí creo que va a suceder básicamente es que va a haber demasiado abstencionismo. Ya a modo personal, yo soy uno de esos, por eso también lo hablo. Pero uno sabe que el abstencionismo o el voto en blanco, pues digamos que a términos prácticos no tiene una diferencia muy sustancial
Yo en lo personal creo que el voto en blanco tiene más como es como más un símbolo que estadísticamente muestra como que hey, hubo una cantidad de personas que de verdad no le gustó ninguno de los dos candidatos. Obviamente yo creo que ahí hay muchas aristas y creo que me extendí demasiado, perdón por lo largo. Muchas gracias. La publicidad que Federico Gutiérrez gastó como alcalde de Medellín, según nos cuentas, se ve que no se le ha servido de nada, ¿eh? Respecto a lo de la segunda vuelta, es una completa incógnita, a diferencia de lo que sucedió en 2018, cuando la segunda vuelta la libraron Duque y Petro. Entonces estaba bastante claro que que las elecciones las ganaría Duque sin problemas. Y así sucedió, efectivamente. Esta vez van mucho más ajustados. Es cierto que en las últimas encuestas Hernández va por delante, como comentaba ayer, pero es que eso es desde hace solo unos días. Mira, con que no demasiados votantes se pasen a la abstención, eso ya inclinaría la balanza en uno u en otro sentido. Bien, seguimos con Ignacio, que al hilo de lo que comentábamos aquí la semana pasada sobre la vida en Estados Unidos, nos habla acerca de la epidemia de opioides que hay en aquel país. Hola, saludos a todos los contraescuchas, a ti Fernando, y hoy me gustaría señalar en relación a un oyente del día 1 de junio que venía de haber estado en Estados Unidos 10 años y comentaba que a veces echaba de menos a papá Estado en la sociedad estadounidense porque ponía el caso de esta droga, la oxitodona creo que se llama, no estoy muy seguro, que ha hecho estragos en Estados Unidos y que, bueno, que la farmacéutica sigue vendiendo la droga, que la gente la sigue tomando, entendí, bueno, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista profesional mío y mi experiencia vital, bueno, pues por mucha información que haya, por muy malo que sea algo, la gente lo va a consumir o lo va a tomar incluso más si está prohibido o si está difícil conseguirlo. Y además en peores condiciones. Entonces, no podemos prohibir a la gente que haga estupideces, así de claro. No podemos prohibir a la gente que tome drogas muy malas. No podemos prohibir a la gente que acabe con 300 kilos de sobrepeso. Que tenga sexo sin protección, que haga deportes de riesgo o digamos, que tome riesgos en deportes de riesgo de aventura innecesarios o temerarios. Bueno, cada uno es muy responsable de su vida y eso incluye la libertad para hacer el imbécil. Y es que de la otra forma no vas a tener que más que un montón de gente protestando porque el alcohol es nocivo, por ejemplo, y si lo prohibiéramos por completo, mucha gente saldría a protestar y con razón, con razón. Y yo conozco gente con una formación y una educación elevada y es consumidora de drogas, no solo de drogas legales, sino de drogas ilegales. Y son conscientes, tienen conocimientos de que es dañino, por supuesto que sí. Estoy hablando incluso algunos son del ramo médico. Claro que saben que es malo, pero las toman. Y dice, ¿con seguridad? Pues probablemente sí. No conozco a nadie en este caso que les haya llegado a... Pero habrá otros que no, que pierdan el control y que tengan sus consecuencias. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay que dejar a la gente que tome sus decisiones, que sea libre y responsable. Que siempre se habla de la libertad, pero no de la responsabilidad. Y que no hay otra opción. La opción contraria de que alguien tutele a los demás se convierte en una tiranía. Y aunque parezca un poco extraño, creo que la gente tiene derecho a ser estúpida y a destruirse, a arruinarse la vida. Es mi punto de vista. Efectivamente, Ignacio, todos los estadounidenses saben los riesgos de tomar oxicodona o cualquier otro tipo de opiáceo. Quizá hace unos años no estaba tan claro, pero es que llevan ya mucho tiempo con el problema y han tenido tiempo de sobra de saber los efectos de esos fármacos, que en principio están concebidos para cuadros clínicos muy concretos, como por ejemplo, pues qué sé yo, cuando te estás recuperando de un accidente y tienes fuertes dolores, ¿no? Pasa algo parecido con el alcohol. Todos sabemos a dónde conduce su consumo en exceso, pero a pesar de todo sigue habiendo alcohólicos. La sociedad debe ayudar tanto a los adictos a la droga como a los alcohólicos. Bueno, el alcohol es también una droga, pero prohibir esas sustancias no significa que vayan a desaparecer del mercado, que vaya a desaparecer su consumo. No solo no lo hace, sino que además se consume peor alcohol y peor droga, es decir, se venden mucho más caras y adulteradas. Se puede y se debe prohibir su venta a los menores de edad, como sucede con el alcohol y el tabaco, pero un mayor de edad es soberano para decir lo que se mete en el cuerpo.
partir de ahí, solo una sociedad sana evita que esto se convierta en un problema o sea algo anecdótico. En España, por ejemplo, se bebe mucho vino y mucha cerveza, pero hay pocos alcohólicos, porque nuestra sociedad convive desde hace siglos con el vino, la cerveza o los licores, y existen una serie de pautas de consumo. Por ejemplo, en España no está bien visto beber a solas ni antes del almuerzo. Tampoco está bien visto beber a diario. Tenemos el alcohol como algo que se consume en compañía de otros y siempre en modo festivo. Resumiendo, que nuestra sociedad hace mucho tiempo que aprendió a convivir con el veneno. La sociedad estadounidense es diferente, muy diferente a la nuestra en ese aspecto, por eso siempre han tenido esas tasas de alcoholismo y de drogadicción tan altas. Bien, seguimos con Fernando, que es de Perú, que a raíz de una nota de voz de la contrarréplica de este domingo sobre si Hispanoamérica es o no es Occidente, nos cuenta lo siguiente. Y te llamo animado por la pregunta que titula y desarrolla tu podcast del día de ayer, donde un oyente lanza la pregunta de si es Hispanoamérica parte de Occidente. Como latinoamericano que soy, me gustaría añadir una consideración que suele dejarse de lado. Y esta es que no solo Hispanoamérica, sino la América de la Alaska hasta la Tierra del Fuego, es el oriente del oriente. El oriente de ese lugar que desde Europa se llama Oriente. Y también podría decirse que es ese lugar donde se juntan las aguas del oriente y occidente, del poniente y del naciente, me gustaría decir mejor. Dos palabras que adquieren una evidencia excepcional si se ven desde la América misma. El poniente u occidente, ¿no? Desde la perspectiva de América Latina, como su origen genético, racial y cultural por algunos atavismos que hunden sus raíces en el continente asiático, allá por la noche de los tiempos, claro. Asia pues está en nuestro occidente, o sea, nuestro poniente, para que quede claro, y con todos sus significados que puede entrañar. Y el naciente, al otro lado del Atlántico, que nos viene con la joven, entre comillas, claro, sangre europea de solo apenas algo más de 500 años, preñada con la potencia del lenguaje escrito y su deslumbrante prestigio a la hora de compartir conocimientos ancestrales y valiosas cosmovisiones. Cosa que no nos quedó más que muy diluida de nuestra ágrafa herencia asiática, después de que nuestros antepasados atravesaran el helado puente de 82 kilómetros, creo, que unía Asia y América, y se derrumbó hace 12.000 años. Así pues, América ha ido tomando el perfil o la forma de hija de una madre enorme, nocturna, misteriosa, y un padre venido de donde nace el sol, ese que se adoraba en estas tierras americanas, pero que venía con una lengua que transparenta una milenaria y deslumbrante historia, cargada con la cultura, sabiduría y descubrimientos fabulosos que, otra vez, para América, digamos, venían del futuro. Un padre, para seguir con la comparación, que nos hizo pasar de la edad de bronce y sus paradigmas, que ignoraban cosas como la rueda, la escritura o el dinero, a la era Gutenberg, como diría McLuhan, y al Renacimiento. Un salto en el tiempo tan desconcertante en un primer momento, como sorprendente para los americanos originarios, que terminaría por conquistarlos a desmedro de las armas y las triquiñuelas políticas, ¿no? Y de esa unión sincrética se formó América mestiza. Occidente con ojos asiáticos, diríamos, que más allá de las viejas contradicciones que partieron el mundo en el siglo XII, se perfila hoy como la promesa de este mundo informado y multicultural, quiero creer en el mejor sentido de la palabra, que gira hoy todavía en torno al sol. Ese que se
pone y se levanta, como dije al principio. Bueno, pues espero haber podido contribuir con una pequeña parcela del panorama que entraña esta pregunta que te hacía alguno de tus oyentes. Un abrazo. Bueno, Fernando, desde el punto de vista geográfico, América es una isla inmensa, ubicada entre los dos extremos de Eurasia. Los primeros pobladores de América llegaron desde Asia hace unos 14 mil años, más o menos. Esa comunidad humana quedó aislada durante miles de años hasta que los europeos llegaron allí cruzando el Atlántico. Estos europeos crearon colonias y, al menos en el caso de los españoles, se mezclaron con la población local. El resultado es una sociedad mestiza, pero en ese mestizaje el peso occidental es mucho mayor que el indígena. Bueno, tú mismo estás hablando un castellano impoluto, mejor que el mío, que estoy en el corazón de Castilla. Seguramente seas cristiano y si no lo eres, pues tu padre seguramente lo fue. También estoy 100% convencido de que todos tus principios morales y tu manera de conducirte por el mundo es muy parecida a la mía, es decir, que es completamente occidental. Seguramente tengas sangre indígena, como sucede con la mayor parte de hispanoamericanos, lo que ya no sé es en qué medida, pero vamos, yo también tengo sangre de pueblos que pasaron por aquí y que no venían de Europa. La península ibérica fue siempre tierra de paso, pero una persona no es el color de su piel o la forma de sus ojos. Una persona es el sistema operativo que corre en su cerebro. La civilización occidental es ese software que corre en los cerebros de los que habitamos en Europa y en América. Bien, bueno, y en Australia, aunque no está ni en Europa ni en América, pero que forma parte también de Occidente. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la próxima recesión. En España tenemos elementos estructurales negativos como una deuda monstruosa, unos gobernantes despilfarradores y un mercado laboral rígido. Y tenemos unos elementos coyunturales con proyectos permanentes comunes al resto del mundo, como son la energía disparada y una inflación creciente. El futuro lo desconocemos, pero de que no estamos en condiciones de resistir una recesión no podemos tener ninguna duda. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Hoy sí es 7 de junio, que ayer os dije que era 7 y era 6, pero a veces pues se me traba la lengua, ¿no? Y viajé nada, por unos segundos viajé al futuro. Hoy sí es 7 y mañana será 8. Mañana 8 estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.